Comenzamos, hermanos, nuestro noveno encuentro, nuestro noveno video. Espero que haya sido de utilidad y que puedan encontrarse con el Señor Jesús cuando abran su Biblia. Hoy vamos a escuchar una lectura y esa va a ser nuestra oración. Así que vamos a dar comienzo recordando los temas que hemos venido tratando. ¿Se acuerdan? Jonás, ustedes lo primero leyeron todo el libro de Jonás, que son 2 hojas, es un libro muy chico, y después leyeron todas las notas explicativas para darse cuenta que esto no fue verdad, sino que es un cuento para enseñarnos para dejarnos una enseñanza muy importante, ¿no? Que es hacer lo que el Señor nos manda. Jonás no quería hacer eso. Bueno, todos los que lo han leído y los que no pueden leerlo, si quedaron atrasados, poder volver a leerlo tranquilo a Jonás y leer las notas explicativas. Otra cosa que hemos visto también es la importancia del templo de Jerusalén. Este templo, digamos, donde se llevaban y se hacían los sacrificios y que podían entrar solamente las personas que eran elegidas por Dios, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Y en el año 0 de nuestra era entonces se produce el gran acontecimiento, motivo por el cual estamos haciendo este curso de Biblia. El nacimiento de nuestro Señor Jesús, que ustedes lo pudieron leer en Mateo, capítulos 1 y 2, y ahí también aparecen los Reyes Magos, etcétera, todo como nosotros hacemos la Navidad, ¿no? Bien, nos vamos a poner en presencia del Señor y lo vamos a hacer leyendo el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, desde el versículo 16 al 21, que es la misión que le encomendó el Señor a Jesús. Escuchemos con atención y nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta sea entonces nuestra oración para comenzar este noveno tema o noveno video de Biblia de cero. Les anuncio el Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nos quedamos un poquito con esta imagen y a partir de ahí entonces Jesús sale a anunciar de que el reino de Dios está cerca. Sale a proclamar esto que ha dicho en las comarcas y en los pueblos vecinos de donde él vivía. Así entonces no salió a escribir, salió a anunciar. Por eso después, con el tiempo, se va a poner por escrito. Ahora prestemos mucha atención porque ahora ya estamos hablando de Jesús en la Biblia, el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo nos cuentan los sacerdotes que esto se fue poniendo en la Biblia. Con la Biblia pasó algo semejante. Si bien nuestro ejemplo es muy pobre y nos ayuda a entenderlo, al comienzo el pueblo de Dios no hacía mucha diferencia entre contar y escribir. Lo que le importaba fundamentalmente era que una generación transmita a la otra esa conciencia nueva, nacida en ellos a partir de su encuentro con Dios. Hacía esto recordando a sus hijos la historia del pasado y contándoles los hechos más importantes de su historia.
Así entonces contaban el Antiguo Testamento, contaban lo que nosotros hemos venido viendo en los capítulos anteriores, se transmitía de generación en generación, si bien los libros de la ley, como ya dijimos, estaban escritos. O sea que ellos leían esa ley, era lo que ellos leían en la sinagoga y lo que acababa de leer Jesús, el profeta Isaías. Bien, entonces, ¿qué pasó? Era Jesús mismo que andaba entre la gente, ¿no? La Biblia salió de la memoria del pueblo de Dios. Nació de la preocupación de no olvidar el pasado. Podemos pensar, esto es más fácil entenderlo del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿sucedió lo mismo? La pregunta es buena. Es sobre todo si no nos olvidamos que los evangelios son el corazón de toda la Biblia, porque son el testimonio principal de la vida y la doctrina de Jesucristo, la palabra viva de Dios, nuestro Salvador. Aquí prestemos mayor atención, porque en la composición de los evangelios hay que marcar 3 momentos, como 3 pasos. Y podemos ir escribiendo en nuestro cuaderno de apuntes simplemente para recordarlos mejor estos 3 pasos que iremos acentuando y también iremos buscando en el libro de la palabra. El primer paso es el anuncio hecho por el mismo Jesús. Recuerda bien, el primer paso en la composición del Nuevo Testamento es el anuncio hecho por el mismo Jesús. Jesús anuncia la buena noticia del reino con sus palabras, de viva voz y con sus obras. Sobre todo estaba su misma presencia. Él mismo era la buena noticia de Dios. Entonces, el primer momento es el anuncio hecho por el mismo Jesús. Ya que conocemos un poco más la Biblia, vamos a tomar el Evangelio de Marcos y vamos a ir buscando el capítulo 3 tranquilamente. Mientras escuchamos esto, tenemos en nuestra mano el capítulo 3 de Marcos y vamos a ir buscando el versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y vamos a ver esto. El segundo momento está constituido por los apóstoles. El segundo momento está constituido por los apóstoles. Por lo que leemos en los evangelios, mientras Jesús andaba y predicaba, los apóstoles estaban con él. El mismo Jesús fue quien los eligió para que estuvieran con él. Podemos buscar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 19. San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Vamos a leerlo y comentarlo. Allí dice: después subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso de sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó.
Ahí están entonces, en esta imagen, los llamados que el Señor hizo a sus discípulos. Recordemos, acá yo acabo de leer algunas imágenes. Después subió a una montaña, dice, llamó a 12. ¿Se acuerdan el número 12, la importancia que tiene en Biblia? Bien, ahí ustedes pueden ver que también hay algunas mujeres en la foto. Bien, seguimos. Vemos en varios pasajes de los evangelios cómo les costaba a los apóstoles entender a Jesús. Pero hubo un acontecimiento, un hecho que cambió todo: la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo. Desde este momento, los apóstoles salen por pueblos y ciudades a anunciar el evangelio. Pero no se limitaron a repetir lo que oyeron, sino que predicaron a Jesús vivido, explicado, aclarado. Y llegamos al tercer momento que es el momento de los escritores. Cuando los apóstoles predicaron la buena noticia de Jesús y fundaron comunidades en distintos puntos del mundo conocido, fueron apareciendo algunos escritos. Primero aparecieron algunas cartas, porque no podían estar en todos los lados y entonces viajar no era fácil. Así, los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo a los cristianos de Tesalónica, 20 años después de la resurrección del Señor. El primero de los 4 evangelios lo escribe Marcos entre los años 65 y 70 de nuestra era. Mateo y Lucas escriben hacia el año 80, lo mismo que el libro de los Hechos. San Juan escribe su Evangelio y el Apocalipsis en el año 95. Fíjate, han pasado más de 60 años de la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Dentro de las comunidades iban, mientras tanto, apareciendo algunos textos que utilizaron los escritores sagrados para escribir los evangelios. Vemos así como también la predicación de Jesús, con sus palabras y su vida, se fue transmitiendo en forma oral por la predicación de los apóstoles y de los que se convertían a Cristo. Para que la doctrina no se desvirtúe con la muerte de los apóstoles, el Señor va suscitando la preocupación de poner por escrito todo lo que los apóstoles predicaron. Y comienza allí también la tradición escrita que nunca se separará de la tradición oral, y que juntas van haciendo el camino de la fe a través de la historia. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo, Jesús. La Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Vamos a ver cómo esto nos lo dice San Lucas en su Evangelio. Buscamos el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, y leemos del versículo 1 al 4. Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y juntos pueden señalar los 3 momentos: el anuncio hecho por el mismo Jesús, el anuncio hecho por los apóstoles y el momento de los escritores sagrados. Bien, Lucas comienza así su evangelio.
Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra de Dios. Este texto entonces de Lucas, que acabo de leer, nos dice claramente que después de haber ordenado todo lo que se refería a Jesús, Él lo pone por escrito. Qué bien que esta noticia, esta buena noticia que es Jesús, llegue hasta nosotros. En el próximo capítulo vamos a ir viendo cómo es que esa buena noticia, esta Biblia, esta biblioteca, nosotros tenemos en nuestras manos. Pero por ahora nos vamos a ir con una pregunta importante. A ver, ¿qué piensan ustedes respecto de esto? Piénsenlo todo este fin de semana y el lunes vamos a ver cómo seguimos. Ya nos quedan muy pocos temas a tratar en este curso de introducción a la Biblia. Seguramente que esto ha sido mínimo y que tenemos muchísimo por aprender, pero ya dimos el primer paso. Hoy queremos hacernos una pregunta muy importante. Escucha bien. ¿La Biblia tiene algo que ver con la Iglesia? ¿Cuál es la relación entre la Biblia y la Iglesia? Es una linda pregunta, pero tenemos que poner todos nuestros sentidos para comprender la respuesta que toca nuestra vida y que nos puede dar mucha claridad al leer la palabra de Dios. Y sobre todo mucha confianza en la Iglesia que trajo hasta nosotros esta palabra de Dios. Bien, hermanos, así entonces nos vamos a ir despidiendo con esta pregunta que queda en nuestra cabeza, que queda en nuestro corazón, y vamos a llamar a María, que es madre nuestra, y decimos también los católicos que es madre de la Iglesia. Así que nos despedimos rezándole a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos, hermanos, a seguir aproximándonos, abriendo la Biblia, rezando con la Biblia, comprendiéndola, porque en sus páginas habita el Señor. Él es la fuente más segura para nuestra fe. Nos despedimos. Chao, chao.